El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050, El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. la tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Pedro Buerbaum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy bien, gracias por invitarme. Tú has demostrado capacidad más que suficiente para adelantarte a lo que va a venir en los negocios. Lo petaste, por ejemplo, con tu primera heladería aquí en Madrid, con una idea que era hacer helados con algodón de azúcar alrededor, que yo entiendo que tú ahí lo que viste es, esto es una idea muy instagrameable. Totalmente. La gente va a poder subir fotos, esto se va a viralizar, ¿no? Fue Totalmente. Además, yo era un chaval cuando tuve la idea, tenía 18 años y yo veía un fenómeno muy extraño en aquel entonces que estaban empezando las redes sociales, y era que las niñas de mi edad iban a lugares a comer donde la comida era bonita y le sacaban fotos a la comida. Y dije, bueno, pues si esta es la forma de popularizar un negocio, habrá que hacer un helado, en este caso, muy instagrameable, muy Pinterest. Sí. Y funcionó. Ahora llevas meses también con un podcast, Wallcast, que por cierto lo recomiendo ya a todo el mundo, donde tienes más de 500.000 de suscriptores en YouTube, por ejemplo, solo en YouTube, porque luego hacéis clips y los compartís en TikTok, en Instagram, pero estábamos hablando, estáis creciendo a una velocidad de, vamos, es una locura. Es una barbaridad. Una barbaridad. Además, lo noto, no solo los números, porque, bueno, los números son un indicativo, pero al final estamos acostumbrados como seres humanos a interacciones sociales, ¿no? Entonces yo vivo en Tenerife y vengo pues una vez al mes o 2 veces al mes a Madrid, y es como que cada vez que regreso lo noto más en la calle, que te van parando, te van parando, te van parando. Y ahora has detectado algo que hasta ahora era muy complicado para la mayoría de personas, que era invertir en startups, en empresas emergentes. Claro, has creado Blas, que es un club de inversión para invertir en empresas, como yo decía, emergentes. ¿Cómo va a funcionar esto y por qué decides lanzarte a este negocio? Claro, sí, justo la propuesta de valor es, digamos que un inversor retail, un inversor cualquier persona de a pie puede acceder a criptomonedas, puede acceder a comprar divisas, puede comprar acciones, incluso acceder al mercado inmobiliario en muchos casos, pero el sector de la inversión en startups tiene muchas barreras. Estaba reservado a un círculo muy pequeño de inversores con muchos contactos, porque al final esas oportunidades no las encuentras en ningún lado, no hay plataformas, entonces las oportunidades fluyen por debajo de la mesa, entre comillas, ¿no? Por mails de un inversor conoce a otro, no suena malicioso, pero tampoco es así. Ahora que yo estoy conectado con ese círculo de inversores a nivel nacional también, pues alguien que es amiguete tuyo, pues te comenta, oye, mira, creo que voy a invertir en esta startup, échale un vistazo, conocí a los fundadores el otro día en un evento, son súper talentosos, buena pinta, y claro, entonces empiezas a ver los diferentes sectores del mercado y ves que el Venture Capital, que es el nombre de este sector del mercado, es en promedio el que más rentable ha sido durante los últimos 15 años, por encima de la rentabilidad que puedes encontrar en acciones o en otros sectores del mercado como sector inmobiliario. Entonces, claro, hay ciertas barreras. La primera es que de normal necesitas tickets muy grandes para entrar en esas rondas de inversión. A lo mejor necesitas pues entrar con 50.000 euros, ¿no? Un fundador de una startup no te hace ningún caso si llegas con 1.500 euros y dices, oye, que quiero entrar en esta ronda de inversión. Luego, lo que hablábamos de los contactos, que es una barrera
claro, por mucho que quieras invertir en startups, si no te llegan oportunidades si no en las te que enteras, invertir, claro. no hay forma. Y luego que hay una barrera de expertise, podríamos decir, tienes que entender la valoración que tiene esa empresa, no es solo lo que diga el fundador que vale su empresa, hay que leer los pactos de socios, hay que hacer una due diligence, hay que entender las métricas, es complejo, ¿no? Es una inversión de riesgo. En ese sentido tú, Pedro, además en uno de tus vídeos de YouTube hablas de hasta 7 industrias ganadoras, ¿no? Que de alguna manera entiendo yo que ahí las startups estarán fluyendo, ¿no? Hablas de 7 sectores: servicios o productos anti-envejecimiento, hablas de ciberseguridad, de agrotecnología, de EdTech, que es formación colgada en Internet, ¿no? Infoproductos, inteligencia artificial, robótica y automatizaciones y el Internet de las cosas, ¿vale? De estos 7 sectores en España, ¿en cuál somos buenos de verdad? ¿Dónde hay startups que de verdad digan, joder, merece la pena? Claro, esto es un vídeo que hago yo más a título personal de industrias que me parece que tienen mucho futuro, pero realmente el mundo de la inversión en startups, del venture capital, no buscamos como ese bloque de talento nacional, sino que se basa en detectar players individuales. ¿Vale? A lo mejor, por ejemplo, Factorial, que es un caso muy sonado, estuve el otro día en el podcast de ellos, ahora son unicornios, es decir, están valorados en más de 1.000 millones. Y no es que España o Barcelona, ellos están en Barcelona, sea un ecosistema especialmente bueno o talentoso para los recursos humanos, pero ellos pues han tenido el talento, la capacidad y los medios para desarrollar su idea y convertirse en una empresa de más de 1.000 millones, ¿no? Entonces, estos son sectores que, por ejemplo, a mí, la ciberseguridad, cada vez tenemos más activos online, wallets con criptomonedas, nuestros datos, información, fotos en la nube, de todo. Entonces, todo lo que sea, y creo que estamos o somos menos, o sea, muy poco conscientes de los peligros que hay realmente y estamos muy poco protegidos. Cuando escucho algo sobre ciberseguridad, por ejemplo, pues ya tienes un 10% de preferencia de mi atención a la hora de analizar tu deck. De todas formas, Pedro, por ejemplo, por detenerme en otro de los sectores de los que hablas, la inteligencia artificial, ¿no? Tú también dices que este sector lo ves con cierta prudencia. Sí. Dices que es un sector, además utilizas esta palabra, ¿no? Que se está prostituyendo porque mucha gente se está sumando al carro de decir yo hago cosas relacionadas con la inteligencia artificial, aunque no necesariamente sea así. ¿Cómo podemos diferenciar un proyecto de verdad que merezca la pena relacionado con inteligencia artificial de otro que dices, mira, están vendiendo humo? El problema es que para mí la IA tiene que ser un cómo y no un qué. Entonces muchos te lo venden como, oye, te invierte en esta inteligencia artificial que hace esto. Y eso realmente son interfaces bonitas que van conectadas a la API, por ejemplo, de OpenAI, y realmente eso es muy fácil de copiar. Es decir, uno de los factores que más tengo en cuenta a la hora de valorar un proyecto es la barrera, la resistencia que ofrece a entrar. Si te lo copian muy fácil, no me sirve. Entonces, yo creo que los modelos de negocio alrededor de inteligencia artificial se deberían plantear de otra forma. Es decir, vamos a encontrar un problema que solucionar y lo vamos a solucionar de una forma mejor utilizando la inteligencia artificial. Sin embargo, muchos de los proyectos te llegan como, yo te vendo una inteligencia artificial que es un profesor de clases particulares para niños que están en el colegio y sus padres son los que le van a pagar la suscripción. Digo, esto no es más que una interfaz bonita, una página web que va conectada a donde va conectado ChatGPT, que está prompteado para que diga, oye, actúa como un profesor con estos conocimientos, no te salgas de aquí. O sea, tiene un prompt complejo detrás, pero no es más que eso, y eso es muy fácil de copiar. Hoy, por cierto, aquí en lo que viene, en unos minutos, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, que tiene un podcast especializado sobre esto para hablar del lío que han tenido en OpenAI con la salida de... Bueno, se cargaron al CEO, a Sam Altman, a los 5 días ha vuelto otra vez, en fin, vamos a entender, vamos a saber quién es esta persona, de dónde venía y qué es lo que ha pasado y, sobre todo, qué había detrás de todo esto, a qué se tenía miedo, ¿no? Ahora enseguida lo vamos a analizar aquí en lo que viene. Vamos a hablar de otra burbuja. Pedro, yo no sé si sigues manteniendo inversiones en criptos, en criptomonedas. Después de todo lo que ha pasado, ¿merece la pena seguir poniendo la mirada en este sector? Digo, después de algunos castañazos que se ha pegado mucha gente. Te hablo de varios amigos míos que metieron mucha pasta en algunas criptos, mucha pasta, para nosotros, 3.000 euros, y que hoy en día les quedan 500 o 600, es decir, han perdido mucho dinero. A ver, el tema de las cripto, yo siempre soy muy partidario de diversificar, o sea, a la hora de invertir, y no solo en diferentes clases de activos, sino también en diferentes países, divisas, en diferentes industrias, diversificar en general, ¿no? Entonces, a nivel mío de portfolio personal, yo sigo teniendo interés en cripto y sigo manteniendo cripto, lo que pasa que al ser algo tan volátil y de tanto riesgo,
para que te hagas una idea, yo meto de lo que genero, o sea, de mi excedente, digamos, lo que quiero llevar al mercado para colocarlo, un 5%. Entonces, es algo que, bueno, también me gusta estar invertido siempre porque tienes un ojo. En el momento que quitas el dinero de la mesa, ya te desconectas por completo a veces, pero es algo simbólico para mí. O sea, son inversiones pequeñas que tengo ahí y que de momento no tengo intenciones de variar ese porcentaje. Una última cosa, Pedro, ya por despedirnos, sin entrar en cuestiones políticas, yo aquí dejo la política a un lado, pero sí que como eres emprendedor y estás relacionado de startups y de gente que está invirtiendo y que está arriesgando su propio dinero, quería que me dijeras si nuestro país ahora mismo lo pone fácil o difícil a la hora de emprender y de invertir. A ver, la verdad, a la hora de emprender, hombre, es complicado la presión impositiva, la presión fiscal. Es verdad que la inversión en startups, hasta los primeros 100.000 euros de inversión en startups, tienen unas deducciones fiscales que sorprendentemente son interesantes en España. Pero bueno, hombre, al final yo como emprendedor he sufrido también lo que es el cómo te aprietan y veo, no hay más que mirar a mi alrededor y hablar con las personas de mi alrededor que a lo mejor son autónomos, no tienen por qué ser súper empresarios, pero es verdad que, hombre, se podría poner mucho más fácil. Mucho más fácil. ¿Por dónde se podría empezar? Para mi gusto, hay un error de concepción en el que se piensa en general que subiendo los impuestos se recauda más. Pero, por ejemplo, Donald Trump bajó los tipos impositivos y aumentó la facturación. Es algo como que parece impensable. Pero claro, cuando tú aprietas demasiado, vemos lo que pasa, que se te va. La gente se va. Los profesionales y sobre todo las grandes empresas, lo vemos en Andorra. Ahora tengo que ir este fin de semana. Hay un hub allí de personas que voy a ir a dar con todas ellas, y joder, son personas que mueven mucho dinero y es dinero que se escapa del país. A lo mejor sería mejor conseguir un poco menos de porcentaje y mantenerlos en el país que no dejar que se te vaya la riqueza por todas partes. Y luego al final, ¿qué pasa? Que cuando se vende el discurso de esto que lo paguen los ricos y los ricos se van, la factura queda sobre la mesa. ¿Y para quién queda? Pues va quedando para la clase media, que cada vez va siendo menos clase media al mismo tiempo. Entonces se crea un círculo vicioso que se hace bastante complicado. Creo que ha quedado bastante claro. Bien. Pues Pedro Buerbaum, estás ahora mismo con tu último proyecto, que es Blast, ese club de inversión para que cualquiera pueda apostar por nuevas empresas y pueda echarles un cable también y sumarse a esos proyectos. Estás con Wallcast, en fin, que tienes muchas cosas encima de la mesa. Ha sido un lujo escucharte y muchas gracias por pasarte aquí por lo que viene. Muchas gracias, ha sido un placer. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, ya amigo de este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, es un lujo volver a escucharte. Hoy, si te parece, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo del cerebro, de nuestro cerebro, a raíz de tu último libro, que la verdad que tiene un título muy sugerente. ¿De qué nos sirve ser tan listos? Yo, la primera pregunta que te lanzo es muy directa y me afecta a mí. Yo tengo 33 años. ¿Mi cerebro ya no va a dar para más? ¿Lo que no haya hecho hasta ahora ya no lo puedo recuperar? No, mira, yo recuerdo un ejemplo que me pusieron hace muchos años, ¿no? Que Cervantes escribió Quijote después de los 50 años. Y mira, yo tengo 59 y todavía sigo haciendo cosas. No, de hecho, afortunadamente, hay que decirlo así, el cerebro va ganando en experiencia. El cerebro siempre está modificándose. Lo que pasa es que va aprendiendo cómo es el mundo hasta los aproximadamente 25 años. Bueno, siempre va aprendiendo cómo es el mundo, ¿no? El mundo es muy complejo, pero sobre todo el aprendizaje más importante se produce hasta los 21 o 25 años, depende de la persona. Y ahí ya se consolidan muchos conocimientos que van a servir para luego pues enfrentarnos a la vida y disfrutar de ella o sufrirla, ¿no? Pero siempre va a haber posibilidades sobre eso que ya se ha asentado a esa edad,
introducir cosas nuevas, ¿no? El cerebro, si algo lo caracteriza, entre otras cosas, es que es muy flexible, está continuamente cambiando. De hecho, si yo mañana me acuerdo de esta entrevista de hoy o de cualquier cosa que haya pasado nueva hoy, es porque se han realizado nuevas conexiones en el cerebro, conexiones que podemos ver, que dejan una huella física, ¿no? Se han roto, se han eliminado otras conexiones. Es decir, el cerebro, su fisionomía, su anatomía, en definitiva, microscópica, eso sí, se está modificando continuamente. Y eso quiere decir que siempre, hasta que nos muramos, podremos hacer cosas nuevas, podremos innovar, podremos hacer muchas cosas importantes. Pero sí que es cierto, Manuel, y eso se puede leer en tu libro, lo he leído yo, que lo explicas muy bien, que hay como una serie de etapas críticas, ¿no?, donde nuestro cerebro, de alguna manera, se desarrolla más fuertemente, ¿no? Sí. Te lo digo sobre todo hablando de los primeros periodos de nuestra vida, ¿no?, cuando somos niños. Y yo cuando estaba leyendo esa parte de tu libro, no sé por qué me venía a la mente ese niño que vive en un país menos desarrollado que el nuestro, por ejemplo, y que no tiene acceso a la misma comida que nosotros, ¿no? A mí me sorprendía, porque yo no lo había leído, que efectivamente hay determinados alimentos que refuerzan la capacidad de nuestro cerebro en esos primeros años de vida. Bueno, es que estás hablando de niños que viven en otros países, pero es que incluso en el nuestro... Bueno, efectivamente, es verdad, efectivamente. Hay niños que viven bajo pobreza o que incluso tienen recursos, pero los adultos que están al cargo de ellos no se los proporcionan o no en las cantidades adecuadas en cuanto a alimentos, ¿no? Es decir, tienen una dieta desequilibrada. Y eso es algo que ocurre en todas las sociedades, evidentemente en algunas más que otras, ¿no? Y sí que es cierto, eso es muy importante además, es lo que además trato en el libro, ¿no? Que en esas primeras etapas ocurren lo que llamamos periodos críticos, en el sentido de que son sumamente importantes, y si no se han proporcionado en esos primeros años de vida las materias orgánicas necesarias para construir los ladrillos del cerebro, que son las conexiones entre las neuronas, ¿no?, que son proteínas, que son grasas, que son una serie de sustancias que necesita el cerebro. De ahí lo necesario de esa dieta equilibrada que contenga todas esas sustancias. Pero además de la alimentación necesitamos experiencias. Cualquier sistema perceptivo en el cerebro, que es de lo primero que madura en el cerebro, es decir, el sistema visual, el auditivo, el táctil, por ejemplo, tardan entre 5 y 7 años en madurar. Quiere decir que necesita el niño tener experiencias completas durante todo ese tiempo, durante todos esos años, para que el sistema perceptivo esté bien afinado al mundo exterior, es decir, sepa lo que es la perspectiva, sepa cómo los objetos cambian de textura en función de su evolución, en función de cómo los tocamos, de cómo los tiramos, cómo cambia su tamaño visualmente en función de la distancia. Todo eso hay que aprenderlo y hay que asimilarlo. Si durante ese tiempo no se producen esas experiencias necesarias, ni se ingieren esos alimentos necesarios, estamos formando un mal cerebro sobre el cual se van a formar los siguientes conocimientos, y ya tenemos una persona que puede tener una inteligencia inferior a lo que podría tener para el resto de su vida. Estamos aquí en Lo que viene, este programa de COPE en el que hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos por supuesto de ciencia. Por eso estamos hablando con Manuel Martín Loeches, catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, autor de Éxito con ¿De qué nos sirve ser tan listos? Es que cada capítulo, la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo y recomiendo a la gente que se lo escuche, Manuel. No vamos a tener tiempo de tratar absolutamente todo. Te voy a hacer 2 preguntas más, pero dejo ahí un temita, también un cebo, para que la gente compre el libro y lo disfrute. Por ejemplo, tú explicas qué se activa en nuestro cerebro con las adicciones, ¿no? Y por qué nuestro cerebro desea algo que sabe que nos va a destruir, que la verdad que es una paradoja. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí y que la gente lo describa, si te parece. Lo que sí que me parece curioso tratar contigo, y sobre todo que nos expliques, es eso que algunos pensamos, o que se dice mucho por ahí, de aprendemos más del error que del acierto. Eso se suele decir mucho en el deporte, ¿no? Cuando un equipo llega a una final y la pierde, te da mucha pena, pero bueno, el consuelo suele ser, bueno, de esta vamos a salir porque vamos a aprender, ¿no? ¿Realmente eso en la historia ha sido así, por ejemplo, con la ciencia? Sí, siempre. De hecho, la ciencia, y yo creo que quizá de manera muy destacada respecto a otras disciplinas, otras formas de
en fin, a otros dominios, digámoslo así, ¿no? de nuestro mundo, es la que se mueve en base a errores, en base a irse equivocando, porque precisamente lo que va buscando es errores, además los busca a propósito. Y lo que hace la ciencia es propone que la realidad es de cierta manera y va buscando no pruebas que se lo confirmen, sino pruebas que se lo desmientan, lo busca a posta. Y si no las consigue, pues se va manteniendo esa idea, ¿no? Que de momento no se ha descartado, pero va buscando la forma de descartarlas, la va buscando activamente, y mientras no se pueda descartar, pues se va quedando con esa idea. Entonces esa es la cuestión. Los errores se enseñan. Si realmente aparece un error, se reconfigura nuestro modelo del mundo, nuestro modelo de una parte de la realidad, y eso es avanzar hacia adelante. Entonces los errores evidentemente pueden ser muy buenos, y su ejemplo está, como dices, en la ciencia. La ciencia avanza gracias a que ha cometido y busca cometer errores. Uh-huh. Y el último tema que vamos a tocar contigo, Manuel, es el de leer el pensamiento, que además es uno de los últimos capítulos de tu libro, que es muy sugerente también. Tú mismo lo reflejas así, ¿no? Se trata de una utopía que persiguen los neurocientíficos. Es verdad que sí se ha dado algún paso, y de alguna manera leer el pensamiento completamente no, pero sí algo de información se puede tener, ¿verdad? Cuéntanos en qué casos concretos. Sí, no, se pueden leer bastantes cosas. A ver, el pensamiento. Primero hay que entender, ¿no?, ¿a qué entendemos por pensamiento? Porque muchos creemos normalmente que pensar consiste en hablarse a sí mismo, ese habla interior, pero no necesariamente. O sea, sí, forma parte de lo que es pensar, y de hecho regula y articula muy bien el pensamiento, pero se puede pensar con imágenes, se puede pensar con sonidos, se puede pensar sin necesariamente articular un lenguaje interior. En cualquier caso, de cualquiera de las maneras que pensemos, las máquinas van aprendiendo ya a leer, a partir de la actividad cerebral, a leer lo que pensamos, a interpretar lo que pensamos. Están consiguiendo grandísimos avances, y fíjate, gracias a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, como decía antes, es capaz de digerir una cantidad inmensa de datos y de ahí sacar unas conclusiones, es decir, aprender de esos datos e interpretar los nuevos datos que vengan. Eso lo puede hacer un ser humano, pero a cabo de muchos años y de mucho esfuerzo, ¿no? Mientras que la inteligencia artificial lo puede hacer en cuestión de minutos. Pues eso es lo que se está haciendo. Se está enseñando a la inteligencia artificial a interpretar, a digerir datos de la actividad cerebral de las personas mientras piensan, y a continuación, cuando ya han aprendido, les puedo poner el aparato de inteligencia artificial otra vez a la persona y adivinar qué es lo que está pensando en imágenes, qué es lo que está pensando en su voz interior. Y además, en algunos casos, de una manera bastante precisa, donde, por ejemplo, en cuestión de imágenes, y es una utopía que yo he pensado muchas veces, ¿no?, porque me parece súper curioso. Uno puede estar pensando imagínate, en una película. Me imagino una película que voy a rodar el año que viene, o el guión de una película, entonces me imagino escenas, me imagino, yo qué sé, batallas, me imagino tensiones entre dos personajes, me imagino un paisaje y tal, y todo eso lo puede estar la máquina a su vez produciendo esas imágenes con más o menos acierto. De momento acierta bastante, no un 100%, pero sí bastante, y llegará un momento en que su fidelidad a las imágenes que yo tengo en la cabeza va a ser bastante grande. En este momento estamos en una fidelidad bastante grande. Llegará un momento en que será, prácticamente fiel. Yo podré rodar una película solo pensándola. La verdad que es apasionante. Yo me imagino que habrá gente que estará pensando ahora mismo que es inquietante también, pero yo estoy en el lado de los que piensa que todo esto de la inteligencia artificial es una pasada, es una locura, y desde luego está cambiando ya el mundo. Manuel, pues ha sido, como siempre digo, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer leer tu último libro, ¿De qué nos sirve ser tan listos? Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid. Como este mundo es tan apasionante, el del cerebro, te vamos a volver a llamar, si te parece, lo que viene, en cuanto haya algún tema interesante que tratar. Muy bien, pues para mí ha sido un placer y te agradezco mucho esta entrevista. Lo he pasado muy bien, y cuando queráis, por supuesto, aquí estoy a vuestra disposición. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Hace poco más de una semana estaba fuera de la empresa. Y no de cualquier empresa. Estaba fuera de una de las compañías más prometedoras del mundo. Una de las compañías que más focos tenían puestos encima y que tienen puestos encima. Estaba fuera de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Esa compañía que hace unos meses puso patas arriba el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, en el fondo puso patas arriba el mundo gracias o a través de la inteligencia artificial. Pero algo sucedió hace poco más de una semana para que la junta directiva de esta misma empresa decidiera echar a la persona que estaba al frente de todo, a Sam Altman. Sorprendentemente, 5 días después, Sam volvía a ser el CEO. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Muy bien, encantado. Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, Matías, ¿tú hubieras hecho como Sam? ¿Hubieras vuelto como CEO de la empresa después de que te hubieran apartado? Sin duda, con la importancia que tiene la empresa, peleándola hasta el final, como él. Muy bien, muy directo. Matías Tavia, eres editor de Shataka, eres presentador del podcast de inteligencia artificial Monos Estocásticos. Es el podcast número 1 sobre inteligencia artificial. Yo lo sigo desde hace tiempo y lo recomiendo a todo el mundo. Y estás ahí con tu compañero Antonio Ortiz contando las últimas novedades, hablando de este mundo. Y desde luego, quien os siga sabe todo sobre esta tecnología. Así que, como eres un gran experto, yo te he llamado para que descubramos algunas claves, ¿no?, de todo lo que ha pasado estas semanas. Antes que nada, si te parece, ¿quién es Sam Altman? Es decir, explícanos de dónde viene, qué ha hecho antes de estar en la empresa de ChatGPT. No sé, ¿qué se sabía de él? Pues la verdad es que es un tipo bastante peculiar, ¿no? De buena familia, estudia en Stanford, pero como tantos otros empresarios que fundan su startup, abandona sus estudios universitarios en Stanford, crea una aplicación que se convierte en una empresa. No le va del todo bien, pero sí que conoce por el camino al director, al fundador de Y Combinator, que es la aceleradora de startups más importante del mundo, y ahí empieza su carrera estelar, digamos, ¿no? Pero te digo que es un poco peculiar porque es un tipo que siempre lleva una mochila con cositas preparadas, porque es lo que se llama un prepper, ¿no? Siempre preparado por si viene el fin del mundo. Pero por lo demás es un empresario con una visión y unas aspiraciones muy grandes, ¿no? Ha fundado empresas como por ejemplo una empresa de fusión nuclear, se mete en cosas complicadas. Y también cofunda junto a otras personas OpenAI en 2015, pero por una razón muy extraña, porque él habla de un miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Un miedo a que la inteligencia artificial se nos vaya de las manos y que sea el fin de la humanidad, y funda OpenAI como una fundación sin ánimo de lucro, con Elon Musk y con otras personas. Pero él ni siquiera tiene sueldo, no tiene participaciones en OpenAI, todo empezó como una fundación sin ánimo de lucro. Matías, ¿por qué todo este lío? Es decir, a ver, se ha contado ya prácticamente todo en los medios, ¿no? Se han cargado al CEO de la empresa, luego le dieron un cargo para que hiciera otras funciones, de repente parte de su equipo dice, si Sam no está, nosotros tampoco, a los 5 días lo vuelven a restaurar como CEO de la empresa que ha desarrollado ChatGPT. Vale, eso ya nos lo sabemos, pero ¿qué tipo de información podría estar manejando Sam Altman que no habría gustado a la junta directiva o que habría despertado algunos recelos? ¿Qué se sabe? ¿Qué sabéis? Bueno, esto es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Hoy mismo, ayer, han salido reportajes, informaciones. Por ejemplo, hay un proyecto Q-Star secreto dentro de OpenAI que aparentemente supone un avance técnico muy importante y que puede llevar a desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más sofisticados. Entonces había internamente empleados que estaban preocupados por este avance porque creen que OpenAI, dirigida por Sam Altman, no tiene los mecanismos necesarios para evitar que esa tecnología se vaya de las manos. Estos empleados escriben una carta al Consejo de Administración advirtiéndoles de esto, pero varias fuentes dicen, no, a ver, esto no ha sido la razón por la que hemos echado o hemos intentado echar a Sam Altman. Entonces hay muchas teorías. Matías, una última cosa. Estábamos hablando de esta empresa, pero para 2024, es decir, bueno, es verdad que queda un mes y medio, para los próximos meses, ¿no? ¿Hay alguna otra empresa que debamos tener en cuenta y que se sirva de la inteligencia artificial para desarrollar X en determinados sectores? ¿Algo que tú tengas en el radar que merezca la pena?
Sí, tal cual, porque es que el mayor problema que va a tener OpenAI en 2024 es la competencia. La última, por ejemplo, Grok es la IA de Elon Musk dentro de lo que era Twitter, que ahora se llama X. Google también va a presentar novedades que mejoren su IA, su chatbot Bard, con un modelo que se llama Gemini. Anthropic, una empresa que no se habla mucho, pero ojo, porque su ChatGPT, que se llama Claude, es muy potente. Y luego está Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, con su modelo Llama, que también es no solo muy potente, sino de código abierto, por lo que la gente puede ayudar a mejorarlo, ¿no? Bueno, pues los próximos meses van a ser también una explosión de novedades, como lo han sido estos meses anteriores. Matías Zavia, editor de Shataka, copresentador del podcast Monos Estocásticos, recomiendo a todo el mundo, el que quiera estar al loro de las últimas novedades del mundo de la inteligencia artificial. Además, lo contáis de una manera tan sencilla que cualquiera lo puede entender. Que se vaya a escucharos. Ha sido genial escucharte aquí en Lo que viene. Un abrazo muy grande. Gracias. Que se hayan concedido 14 millones de euros, 14 millonazos de euros como subvención para construir un complejo en Tarragona destinado a la producción de hidrógeno verde, sostenible, ya demuestra que aquí hay algo de futuro, porque es mucho dinero. Y es que el hidrógeno lleva bastante tiempo sonando como una alternativa sostenible a los combustibles fósiles, como una alternativa a esas energías más contaminantes. ¿De qué energía se trata? ¿Cómo se obtiene? ¿Quiénes están liderando esta transición? Y sobre todo, ¿algún día cargaremos nuestros coches de manera masiva? Porque ya se están cargando algunos, pero de manera masiva con el hidrógeno. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Franz Bestol, portavoz de Life. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene. Hola, gracias. Bienvenido. Oye, antes que nada, Franz, ¿de dónde, cómo se consigue el hidrógeno? ¿Cómo es el proceso para obtenerlo? Bueno, aquí tenemos que diferenciar entre hidrógeno gris, que podríamos decir es el hidrógeno de toda la vida, con el hidrógeno verde. Yo me centraré en el verde. Sí, que es el suyo, que es el suyo. Sí, es el mío. A ver, el hidrógeno verde principalmente se produce con agua y con energía renovable. De hecho, lo que hacemos es, en un equipo que se le llama electrolizador, es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Ajá. Importante que tenemos que destacar es que para que sea verde, la electricidad tiene que ser renovable. Claro. Ya sea solar, eólica, básicamente. Esa es una de las principales consecuencias de que sea verde y renovable. Uh-huh. Estamos hablando con Franz, lo decía yo, es portavoz de Life, es una de las empresas líderes en Europa en la producción de hidrógeno verde, como nos dejaba bien claro. Yo al principio de esta sección hablaba de una subvención de 14 millones de euros para crear un centro pionero en España que va a producir precisamente este hidrógeno verde. Franz, ¿nos puede hablar de cómo va a ser ese centro? ¿Qué nos puede contar sobre él? Bien. A ver, es un centro de producción de hidrógeno renovable donde lo hemos diseñado básicamente para suministrar por tubería parte de su producción a unos clientes que están cercanos a nuestra planta de producción, y luego tenemos una línea de producción que se va a envasar en camiones, que le llamamos contenedores, para suministrar a clientes que estén en la región pero que no se pueden conectar por tubería. Uh-huh. La planta de producción se basa con electrolizadores, son 3 electrolizadores. Porque nos entendamos, la planta va a producir hasta 5 toneladas de hidrógeno al día. ¿Que eso es mucho o es poco para la gente que nos está escuchando, por hacer alguna comparación? Para que nos comparemos, si nos comparamos con la producción de hidrógeno gris que hay actualmente en una refinería, pues es muy poca cantidad. Ajá. Si nos comparamos con las plantas de producción de hidrógeno renovable que hay actualmente en España, pues es una planta ya importante. Uh-huh. Es una planta 5 toneladas y es una producción interesante. Vale.
Vale. Luego, otro de los temas interesantes para abordar con usted, hace ya un tiempo anunciaban la producción de los primeros kilos de hidrógeno verde en el Atlántico, en una plataforma que es la primera planta eólica del mundo con la capacidad de producir hidrógeno verde en alta mar. La planta está ubicada cerca de Nantes, en Francia. ¿Cómo es esa? ¿Usted ha estado lo primero en esa planta o no? Sí, estuve el día de la inauguración y la conozco. ¿Y cómo es? ¿A cuántos kilómetros está de la costa? Pues está como unos 20 kilómetros de la costa. Uh-huh. La característica principal de este equipo es que está en una plataforma flotante y está conectado directamente a un aerogenerador que también es flotante y estamos produciendo, cada vez que hay viento, pues nosotros producimos hidrógeno. Uh-huh. Y es una planta característica principal e importante, como no puede ser de otra forma. El agua viene del mar, o sea, tiene un sistema de tratamiento de agua un poquito más complicado que si estuviéramos en tierra, uh-huh. Porque claro, tienes que eliminar toda la parte de la sal del agua. Sí. Y la otra característica importante que es para lo que la hemos puesto en marcha, ¿no? Es pues para tomar la máxima experiencia para hacer grandes producciones en alta mar. Franz, claro, la gente que nos esté escuchando ahora mismo quizás esté haciendo la pregunta de muy bien, el hidrógeno verde, se está hablando mucho del hidrógeno como una alternativa a los carburantes que tenemos hoy en día, ¿no? La gasolina, ¿no? Pero esto, ¿por qué no ha llegado antes y por qué no se está acelerando el proceso de transición? ¿Qué está pasando? A ver, lo primero que tenemos que analizar es que mientras no éramos conscientes del daño que hacíamos al clima, o sea, al planeta, uh-huh. Quemando los fueles, o sea, todo lo que viene que libera CO2, no nos preocupábamos por otras alternativas. A ver, el hidrógeno como tal existe desde hace muchos siglos, lo conocemos desde hace muchos siglos, y sus aplicaciones también eran conocidas. ¿Qué pasa? Que cuando hacer esa transición pues cuesta dinero, cuesta inversión, hay que invertir en nuevas tecnologías, como puede ser las pilas de combustible, como puede ser la mejora de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno, y eso es todo un proceso que no se hace en 2 días. Y en este momento pues estamos en ello, estamos en un proceso muy interesante, ya tenemos muchas aplicaciones donde se está consumiendo hidrógeno renovable, por ejemplo, en carretillas elevadoras, hay centros logísticos. Nosotros suministramos, por ejemplo, uno cerca de nuestras plantas en Francia, que funciona, todas las carretillas funcionan con hidrógeno. Uh-huh. Y aquí, pues lo que hemos conseguido es evitar la emisión de CO2. Franz, una última pregunta y está relacionada con la que le hacía anterior y a lo mejor le meto en algún aprieto. Que la transición no esté siendo todo lo rápido que deseamos todos, tiene que ver con la fuerza, con la presión que están ejerciendo los países de Oriente Medio, que al final tienen el control sobre los yacimientos y la producción de petróleo. ¿Ahí hay un lobby que va a costar tiempo derribar? A ver, yo te respondería de otra forma. Todos los cambios son difíciles. Entonces, ya no solo la parte de, pues por ejemplo, el tema de la movilidad, pues, nos tenemos que cambiar el coche. Pues todos estamos acostumbrados a poner gasolina, ir con gasolina. Si hay un lobby o no sé, yo no soy quien para decirlo. Lo que sí que sé que realmente la transición se tiene que ir paso a paso. No es solo tener hidrógeno, sino también disponer de vehículos que sean económicamente rentables. Uh-huh. Se está trabajando mucho en la optimización del consumo en estos vehículos. Y todo esto parte de hacer el cambio no es inmediato. Pues hemos escuchado aquí en Lo que viene a una de las personas que está liderando en Life esa transición hacia el hidrógeno, hacia una energía sostenible, porque además es hidrógeno verde que promete ser el futuro y aportar mucho en los próximos años para cambiar el modelo energético que tenemos ahora mismo. Franz, ha sido un lujo escucharte y gracias por explicarnos de esta
manera también hecha, qué es el hidrógeno verde, cómo se obtiene y qué estáis haciendo vosotros para desarrollar este modelo. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Como cada semana aquí en Lo que viene hacemos un repaso de las startups made in Spain más prometedoras, y uno de los proyectos que traemos hoy es algo diferente a lo que hemos ido trayendo en el resto de programas, porque vamos a olvidarnos durante unos minutos de inteligencia artificial, de avances en medicina, y vamos a hablar de otro tema pero que sigue siendo muy muy potente. Y como siempre, para ello llamo a nuestro startupero de confianza, que es Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. ¿Qué tal, José? Mira, pues hoy te traigo una historia personal y curiosa. Esto de hoy pues te va a sorprender porque sobre todo a los amantes de las zapatillas más exclusivas. Vale. Seguramente para todos aquellos que les gusta el mundo de las zapatillas, este proyecto que te voy a presentar le parezca de lo más interesante. Se trata de New Cop y su fundador, David Camprubí, desde muy joven ya tenía esta idea en mente. Con 16 años, él ya compraba zapatillas y era tanto para su uso personal como para revenderlas en otros negocios. Y él pues quería evitar a toda costa las largas colas que siempre hay en estos casos. Entonces creó New Cop, una tienda de venta de zapatillas con edición limitada, y cuando una zapatilla se agota en un local, ellos la tienen allí. Su modelo de negocio es omnicanal, tienen tienda física en Barcelona y Madrid y también una tienda online. Pero un dato muy curioso es que en el último año han vendido más de 9.000 zapatillas. Jolín. David Camprubí, fundador y CEO de New Cop. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Es un placer, muchas gracias. Oye, David, entonces esto ha sido pasar un hobby o una idea personal, ¿no?, que tenías tú en algo profesional. Sí, total. Ahora el 100% de mi vida está dedicado en esto y empezó como un hobby y como poder ganarte algo pues para ir a tomar algo con tus amigos y poca cosa más. Uh-huh. Y al final ha acabado siendo pues el proyecto de mi vida de momento. Ahora, si te parece, descubrimos el proyecto en general, pero antes que nada, David, estamos hablando de zapatillas casi de edición limitada, bueno, casi no, edición limitada, casi zapatillas de coleccionista, ¿no? ¿Cuál es la zapatilla más cara que podemos encontrar en tu negocio y la zapatilla más cara que tienes tú en tu casa? Mira, la zapatilla más cara que puedes encontrar en mi negocio son unas Jordan 1 con una colaboración con la marca de lujo Dior, uh-huh, que pueden rondar los 14-15.000 euros. No está nada mal. Sí, pero bueno, eso es un caso muy excepcional. Pero esas son para vender, ¿no? La que más cara, Sí, o sea, la eso. más cara que tienes tú en tu casa, ¿cuál es? Mira, la más cara que tengo yo en mi casa es una Air Force 1, que es una zapatilla muy clásica, en colaboración con Louis Vuitton, otra marca de lujo, tipo Dior. Uh-huh. Y no me la he puesto nunca, la verdad. Y el valor de esta zapatilla debe estar en torno a los 4 o 5.000 euros. Uh-huh. Pero nunca me la he puesto. Nunca te la has puesto. Me dolería demasiado. Ya. Bueno, aunque sea dar una vueltecita por casa, ¿no? ¿O tampoco? Tampoco. Oye, una cosa muy importante en vuestro caso, y que seguramente la gente que acuda a vosotros es porque ha superado esa barrera, es el tema de saber si una zapatilla es verdadera o no. Que no sea una falsificación, sí, ¿no? Que sea auténtica, original. ¿Vosotros cómo garantizáis esto? Bueno, al final es ganarte la confianza del cliente, ¿no? Es transmitir al cliente la tranquilidad de que cuando entran o en tu tienda física o en tu página web, ellos desde el primer momento vean que esto es un negocio legítimo, porque lamentablemente hay muchísimas réplicas, cada vez hay más, sobre todo en Internet, y nosotros obviamente ponemos todo lo que ponemos a la venta, tenemos la certeza de que es original, pero siempre intentamos, a través de nuestro diseño de las tiendas, a través de la experiencia del usuario en redes sociales, en la página web, que vean que es un sitio serio donde lo que compras es real, uh-huh, es auténtico. Uh-huh. Al final hay muchas tiendas también que, aunque vendan auténtico, la experiencia del usuario es mediocre y entonces creas ese sentimiento de desconfianza al cliente. Entonces nosotros lo que hemos optado es vamos a transmitir el máximo de confianza posible en todos los inputs que se pueda
al cliente. Oye, David, de todas formas, dos cosas, ¿eh? Una, ¿cómo te enteras tú cuando una marca va a sacar una edición limitada de X pares de zapatillas, ¿no? ¿Y cómo es el proceso para adquirirlas? Porque me imagino que también vuestra diferencia con el resto, ¿no?, es que vosotros podéis acceder a ese mercado que es tan limitado, compráis esos pares y luego los vendéis, ¿no? Los ponéis a disposición del resto de clientes. ¿Cómo es ese proceso? Sí, mira, lo primero es, obviamente tienes que saber qué zapatilla se va a agotar y por tanto puedes revender tú en tu tienda. Y esto siempre sigue unos patrones, digamos. No es que salgan zapatillas aleatorias, sino que suelen ser diferentes modelos concretos y van sacando nuevos colores de esos modelos. Entonces, si los colores anteriores se han agotado y han tenido reventa, tú sabes que probablemente el color nuevo que sale del mismo modelo va a pasar lo mismo. También tienes que mirar, pues al final, la zapatilla te la compras con lo que te la puedes poner, ¿no? Y siempre una zapatilla que sea más fácil y más combinable con todo, pues se venderá mejor que una de colores cantones o lo que sea. Y luego, ¿cómo las conseguimos nosotros? Pues mira, yo cuando empecé, digamos que yo empecé siendo a los que compro ahora. Yo empecé siendo un chavalín que hacía cola en las tiendas, incluso dormía 1 o 2 noches en la puerta de la tienda para esperar a que salieran las zapatillas y poder comprarlas. Pues ahora esto lo hace la gente, igual que por internet te apuntas, hay sorteos y cosas. O sea, digamos que hay sorteos para poder comprar la zapatilla, no sorteos para que te la regalen, sino sorteos para poder comprar la zapatilla, que esto a veces suena un poco extraño, pero es así. Y esta gente consiguen comprar sus zapatillas y luego me las venden a mí. Ellos ganan algo de dinero y me las venden a mí. Y yo, como esos, tengo muchísimos. En nuestra empresa trabajamos con muchísima gente que nos vende y así es como conseguimos nosotros nuestro stock. No compramos directamente a las marcas porque no te lo venden, porque perdería la gracia de esta exclusividad que tienen estas zapatillas. Claro. Y entonces lo complicado aquí es encontrar el stock. O sea, lo complicado es encontrar a esas personas que hacen de enlace con la marca, ¿no? Y que sí que tienen acceso a esas ventas tan exclusivas. Esto es algo parecido a lo que a mí me presentaron hace mucho tiempo, que pasa también, por ejemplo, con el alcohol más exclusivo o incluso los puros. Hay determinados puros que te sacan puros, lo mismo. Claro, muy limitadas y que a esa tirada solo tiene acceso un determinado número de personas y o las conoces o no te enteras. Exacto. Qué bueno. Exactamente. Igual que esos puros valen 15 euros cuando salen y se venden por 200 euros, pues lo mismo. Qué bueno. Aquí es lo mismo. Qué bueno, qué bueno. Oye, David, imagino que una de las claves para llegar al máximo público es que estéis presentes en redes sociales. Incluso sé que colaboráis con influencers, pero es que también ya os compran futbolistas conocidos, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, bueno, al final este tipo de zapatillas es algo que gusta mucho a los famosos futbolistas, influencers, todo tipo de famosos, porque al final a ellos les gusta pues llevar cosas que el resto no llevan y destacar en las redes sociales cuando suben una foto y entonces pues sí que es verdad que nos compran muchos futbolistas y muchos famosos influencers, cantantes, no sé. ¿Y podrías dar algún nombre de algún futbolista conocido? Sí, mira, el último futbolista que vino a comprar fue hace 2 semanas, creo que fue, y fue Luis Suárez. Anda. En Barcelona. Vino a comprar, sí. Anda, qué bueno. Vino con su mujer y compraron bambas para toda la familia. Qué bueno, qué bueno. Oye, esto es desde luego un exitazo y ha sido genial conocerte. Yo no sé si Pablo se estaba planteando ahora hacerse, no sé cómo se le llama, esa persona que hace de enlace entre la marca y vosotros, ¿tiene algún nombre concreto? ¿No? Un revendedor. Un revendedor. Revendedor. Oye, pero con mucho glamour, que no estamos hablando de cualquier cosa. Exacto. Pues David Camprubí, fundador y CEO de Newcop, desde luego la propuesta muy, muy interesante. Que tengas mucha suerte y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Pues
Pues hasta aquí la ciencia, la tecnología, el futuro en lo que viene en este programa de la cadena COPE, en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo, nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro de la sociedad, y adelantarnos, ¿no? Poder tomar decisiones con todo esto que te contamos. Espero que los contenidos hayan sido de tu interés. Los puedes recuperar, por supuesto, en nuestra página web. Solo tienes que buscar en programas lo que viene. Ahí está colgado el podcast y, por supuesto, los mejores contenidos los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. Hasta siempre. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy, baby, just tease me, got no family plan. Houston, do you hear me? Crowd control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? 'Cause you're keeping me up all night. Pimping ain't easy. Most of them fleece me every night. Pimping ain't easy, but if you say